Por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a este segundo capítulo de Excusas para hacer preguntas. En el anterior capítulo hemos hablado sobre este proyecto en sí y las motivaciones que he tenido para llevarlo a cabo. Pues bien, ahora entremos en materia. Vamos a intentar que este capítulo sea muy enriquecedor. Vamos directamente al tema. El tiempo. San Agustín de Hipona dijo: ¿qué es el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé. Pero si quiero explicarlo, no lo sé. Si quieres hacer un auténtico daño a un físico, solo tienes que preguntarle qué es el tiempo. Es increíblemente complejo y no obstante es de una sencillez y cotidianidad que asustan. Pensemos que hasta Einstein el tiempo era universal, ¿vale? Según las leyes newtonianas de la física, el tiempo se mantenía en todo el universo, era una constante. Después, con Einstein y la relatividad, el tiempo se deforma por los cuerpos masivos. Pero es que estamos hablando a un nivel físico. ¿Pero qué pasa a un nivel subjetivo? Cuando nos divertimos, el tiempo pasa volando. Cuando nos aburrimos, pasa despacio. Y hay un sinfín de ejemplos más, ¿verdad? Vamos a hablar largo y tendido. Esto nos va a llevar un tiempo. Pero antes, vamos a escuchar un pequeño diálogo entre nuestra querida científica Tess y Ada, un robot con autoconsciencia que charlarán sobre el tema. Os dejo con ellos. Hola Ada, ¿qué tal estás? Hola Tess, me alegro mucho de verte. Hace mucho tiempo que no hablamos. ¿Mucho tiempo para ti o para mí? Bueno, supongo que es el mismo para los dos. El tiempo es subjetivo, ¿no te parece? Sí, pero de todas formas el tiempo puede transcurrir de forma diferente para ti y para mí. Exactamente, verás. Esto me recuerda a un cuento. Muy lejos de aquí, en una región del universo que apenas podemos imaginar, existe un planeta que conocemos como XC01. Sus habitantes, avanzados en tecnología y conocimiento, descubrieron hace ya mucho tiempo el secreto de los viajes interestelares a velocidades cercanas a la de la luz. Gracias a ese logro, consiguieron entablar contacto con otro planeta situado a 100 años luz de distancia, al que llamaremos YB10. El vínculo entre ambos mundos dio inicio a la idea de un intercambio comercial. XC01 poseía enormes yacimientos de carbón, un recurso que en aquel tiempo resultaba sumamente valioso para YB10. Los gobernantes de XC decidieron entonces organizar la primera caravana espacial de comer, con el objetivo de transportar toneladas de este carbón hacia YB. Para liderar la expedición eligieron a un hombre de 30 años, joven, pero experimentado, y sobre todo, lleno de ilusión por convertirse en el primer comerciante espacial de la historia. Cuando todo estuvo preparado, la caravana partió. La flota viajó a una velocidad del 99% de la velocidad de la luz. Desde la perspectiva de los tripulantes, el trayecto duraría apenas 14 años. El comerciante, con 44 años, descendía emocionado de su nave al llegar a YB10. Pero lo que encontró no fue lo que había imaginado. Ninguna de las caras conocidas seguía allí. Los habitantes de YB le explicaron que había pasado 102 años desde su partida. En ese largo periodo, sus necesidades y su tecnología habían cambiado radicalmente. Habían descubierto nuevas fuentes de energía limpia y el carbón había quedado obsoleto. A pesar de la frustración inicial, los habitantes de YB, agradecidos por su esfuerzo y valorando su gesta, decidieron recompensar al comerciante con algo que consideraba más valioso que cualquier riqueza: conocimientos. Le proporcionaron información detallada sobre sus descubrimientos tecnológicos y avances en la energía, con la esperanza de que pudieran resultar útiles en XC01 y abrir las puertas a nuevas colaboraciones. El comerciante partió de regreso, otra vez a una velocidad cercana a la de la luz. Otros 14 años de viaje para él y su tripulación. Cuando regresó a XC01 tenía ya 58 años. Todo lo que conocía había cambiado.
La organización que había financiado su viaje ya no existía. Los gobiernos, la sociedad e incluso la historia del planeta había avanzado más allá de su comprensión. Los planos que llevaba consigo, aquellos que YB10 le había entregado como un tesoro, eran considerados antigüedades. XC01 había superado esa tecnología hacía ya mucho tiempo. No obstante, habían pasado en total 203 años desde su partida. Se convirtió en un hombre fuera de su tiempo, un viajero entre siglos, un testigo de la velocidad con la que el universo avanza y la vida cambia. Su nombre fue registrado en los libros, no por el carbón que nunca llegó a entregar, ni por los planos que llegaron demasiado tarde, sino por ser el primero que surcó las estrellas en pos del sueño de unir dos mundos. Ha sido un cuento muy interesante. Nos hace pensar que la vida puede ser muy diferente para unos y otros. Sobre todo para ti, que eres una máquina. Espero que no pase mucho tiempo hasta que volvamos a vernos. Adiós. Adiós. El tiempo. Intentar definirlo es simplemente una batalla perdida. Yo no voy a hacer ni el mínimo esfuerzo. Pero lo que sí quiero que veamos es, por un lado, está el tiempo objetivo, que a su vez depende del observador, y el tiempo subjetivo, que es realmente como apreciamos ese transcurso del tiempo. Algunos teóricos hablan o hacen conjeturas sobre la posibilidad de que el tiempo sea una ilusión de la consciencia. Pero yo no quiero ir por este punto, porque yo me quiero centrar en la percepción subjetiva del tiempo. Y ahí la verdad de si es o no es real no afecta en absoluto. Primero abordaremos algunos ejemplos de las implicaciones físicas del tiempo en nuestra vida subjetiva. Sin duda, y como ya muchos han debido llegar a esa conclusión, la primera película a la que vamos a referirnos es Interestelar. Aquí jugamos, como en el cuento que le contó Tess a Ada, en las implicaciones que tiene la física del tiempo en la vida de los seres humanos, y cómo a su vez la consciencia de ese paso del tiempo afecta a nuestras relaciones. En última instancia, el amor como túnel, como unión entre esa vida o esas partes de vida que vivimos todos. Pero el tiempo también es una potente alegoría de la experiencia de la vida. A ver si soy capaz de hacerme entender. Si dispones de todo el tiempo del mundo, no vives. Si tienes poco tiempo, la vida es intensa. Tenemos algunos ejemplos importantes como In Time, ¿no? Donde el tiempo se convierte en una moneda, una especie de divisa, o la serie de Death, Love and Robots. En el capítulo 3 de la segunda temporada, ese capítulo súper valorado por los fans, se presenta un futuro en el que para ser inmortales no puedes tener descendencia. Esto tiene mucho sentido porque, claro, hablamos que yo nazco y al final estoy ocupando el espacio que ocuparon mis ancestros antes y mis sucesores ocuparán mi espacio. Entonces, la idea de para ser inmortal no debes de nacer más gente. Ya está, somos los que somos, vivimos para siempre y se acabó. Pero aún así hay gente que quiere tener hijos, que quiere vivir esa experiencia, que quiere experimentar más allá de un día que se repite una y otra vez, aunque eso suponga morir, aunque eso suponga limitar su tiempo. Y para eso se crea una policía especial que les persigue y tal, ¿no? Y hay una frase que dicen en algún momento: nunca entenderás porque tú no estás viviendo la vida. La vida es vivirla. Y si no la vives, si acabas siendo siempre igual, la experiencia no te enriquece. Pero claro, es que la vida es cambio. Hay otra película que a mí me encanta personalmente y que el tiempo fue muy muy importante en la narración de esa historia, que es Boyhood. Es una reflexión sobre la vida, el crecimiento, envejecer y por lo tanto vivir. Los actores envejecieron de verdad. En otras películas el tiempo es figurado. Es lo típico de pasan 50 años y tal, y entonces pones un poco de maquillaje. Pero aquí los actores realmente están viviendo su vida, o sea, realmente están transcurriendo los años que dice que transcurre. Entonces los actores están mostrando y estás viendo
lo que es realmente el transcurso del tiempo. Y es una película que a mí me sobrecoge muchísimo, precisamente por eso. Cuando tú ves en una película el transcurrir del tiempo, no te afecta porque lo ves falso, lo ves ficticio, pero aquí al experimentar genera esa sensación de agobio. Muchas veces experimentamos también, por ejemplo, cuando tenemos hijos, que dices, veo el transcurso del tiempo en el crecimiento de mis propios hijos. Esta historia es muy clave y muy usada en otros contextos, ¿vale? El tema del transcurso del tiempo. Voy a ejemplificar. La película de Logan, esa película en la que Wolverine nos muestra la gran importancia del tiempo en el personaje, porque claro, Logan se supone que él ha vivido cientos de años, pero en el mundo de los cómics no entendemos ese concepto de envejecer, pues los cómics, puedes estar leyendo cómics de hace 30 años y ves al mismo personaje que estás viendo en los cómics actuales y no ha cambiado, no ha envejecido, pero los actores envejecen. Entonces permite hacer un juego más interesante y ves como Logan acaba dándole el relevo a la nueva generación. Y eso es muy impactante y ahí lo tenemos muy claro. El capítulo 8 de la 7ª temporada de Los Simpson, para mucha gente es el más lacrimógeno de toda la serie, titulado Madre Simpson. Ahí vemos una de las repercusiones más grandes que puede hacer el tiempo, ¿no? Que es qué le ha pasado a Homer tanto tiempo apartado de su madre, ¿no? Esa idea de poder recuperar el tiempo perdido. Podemos ver también en el mundo del videojuego, a mí me gustaría señalar el juego de 2020 de Longing, donde la mecánica de que el tiempo pase es una idea increíble y muy bien ejecutada. A los que nos gustan los videojuegos, a los que siempre hemos estado jugando a videojuegos, hemos oído sin duda la frase de es una pérdida de tiempo. Pero este juego te invita a perder tiempo, a perder 400 días de tu vida, sin más. Ahí las tienes, solo espera. Y hace una reflexión sobre ese tiempo. Entonces, al reflexionar sobre ese tiempo verás que no hay una auténtica pérdida, porque lo importante es qué haces con ese tiempo, hacia dónde llevas el uso de tu tiempo. Y la mecánica del tiempo ha sido una experimentación constante en el mundo de los videojuegos. Si nos remontamos a 1993, Sega ya hizo que su mascota viajara en el tiempo en Sonic CD. Y Nintendo en el año 2000 hizo con Link en The Legend of Zelda Majora's Mask una experimentación muy interesante en la que la mecánica del tiempo es aprender para cambiar. Avanzas, retrocedes, y claro, es un ejercicio filosófico magnífico. Porque ¿qué hacemos si disponemos de la posibilidad de la enmienda? El rebobinado, la corrección de la experimentación. Así en 2008 nace Braid, que es un juego de plataformas en la que la mecánica principal es precisamente la capacidad de rebobinar con todas las implicaciones que ello tiene. Cambia la realidad y las consecuencias. Hay más mecánicas relacionadas con el tiempo y con la modificación del tiempo. Quizá precisamente si somos presos del tiempo es por eso. Porque no tenemos más remedio que compartirlo con todos. Por eso no podemos alterar nuestras decisiones porque afectaríamos entre nosotros, ¿no? En Rick y Morty hicieron una de sus jugadas maestras dándole una vuelta de tuerca a todo esto en el episodio 8 de la 4ª temporada, donde Rick le da a Morty un invento para hacer puntos de guardado en la vida. Pero aparte de que Morty aprende lo importante que es vivir la vida y lo que supone perderse en el recuerdo, también llega a tener repercusiones horribles que no voy a desvelar por no haceros spoilers, pero que merecen muchísimo la pena descubrirlo por vosotros mismos, ¿vale? Pero es que es importante, porque claro, si volviéramos hacia atrás en el tiempo, todo lo vivido se perdería. Y claro, cuán importante es mantener el recuerdo de lo que hemos vivido y sea algo real, ¿no? Todo esto recuerda perfectamente Atrapado en el Tiempo o El Día de la Marmota, lo conoceréis muchos de vosotros, o los sinsentidos de repetir el mismo día una y otra vez, ¿no? Pero tenemos otros ejemplos un poco más metafísicamente hablando, terroríficos, ¿no? Por ejemplo, el capítulo 14 de la primera temporada de Steven Universe, donde sus poderes
que creo que el capítulo se llamaba Demasiados cumpleaños, ¿no? Le permiten envejecer de manera prematura y acelerada, propiedad que él no está siendo capaz de controlar, dando un repaso a los sinsentidos de la vida, mientras nos invitan a sentir el miedo por una muerte que llega sin haber experimentado una vida realmente plena, ¿no? O el episodio también el 14, que esto a nivel numerológico ya esto empieza a ser raro, ¿no? El 14, se empiezan a repetir mucho, si os fijáis. De la tercera temporada de Futurama, donde los saltos temporales impiden a los protagonistas ser conscientes de sus propias vivencias. En el capítulo lo explican, creo que hablaban de gravitones o hablaban de elementos de gravedad que alteraban la percepción temporal y por lo tanto dabas un salto. Pero claro, eso te genera una crisis existencial brutal porque, claro, un salto de tiempo implica que yo de alguna manera he experimentado ese tiempo, pero yo no he vivido ese tiempo. Claro, lo plantan de una manera metafísica importante, pero claro, está enmarcado en el contexto de la ciencia ficción, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si fuera lo más real que nos puede pasar a todos? Algo que realmente esto lo podemos experimentar. Pues bien, para ir cerrando voy a ir con unos ejemplos que a mí me han afectado mucho a nivel personal, ¿vale? Por un lado, en 2011, la magnífica obra de Ignacio Ferreras, que está basada en el cómic de Paco Roca, Arrugas. Esa película es imprescindible de ver en general, pero especialmente si tienes algún familiar que padece el mal de Alzheimer. De verdad, tienes que verla para entenderlo mejor. Y es una experiencia vital, sin ciencia, puramente subjetiva, puramente humana, donde se dan saltos en el tiempo, pero es por culpa de la enfermedad. La desorientación, el miedo, la pérdida de la identidad. Es lo más maravilloso y terrorífico que puedes llegar a ver sobre este tema. Y otra obra que no puedo evitar referenciar es La llegada. Para mí, una de las mejores películas que ha dado el séptimo arte. Es cine en estado puro y plantea una duda que todos deberíamos plantearnos varias veces en nuestra vida. Estás viendo un punto en un segmento. Un día de tu vida es un pequeño punto. Pero ¿qué pasaría si tú pudieras ver tu vida entera desde un plano superior, verla entera de principio a fin? ¿Merecería la pena vivir esa vida? Y para terminar, sin ser capaz de dar un buen sabor de boca, lo siento mucho, pero este tema es pesado. Os recuerdo el capítulo 16 de la quinta temporada de Hora de Aventuras, donde Finn se adentra en un mundo hecho de cojines y vive una vida entera en el intervalo de minutos. ¿Cuánto es una vida? A nivel cósmico, un instante tan fugaz como es para nosotros una reacción química, como es la combustión de una cerilla, pero si en un instante fugaz estuviera contenido todo el tiempo del universo, ¿vale? Pensar en algo como el Big Bang, donde en un instante el universo entero se expande. Imaginaros la vida. ¿Es nuestra vida un instante fugaz que lo contiene todo? El tiempo, sea lo que sea a nivel físico, repercute en nuestra vida, en nuestra percepción y sobre todo en nuestras relaciones. Aprovechar el tiempo es aprovechar la vida. Es importante entender que el tiempo es nuestro profesor. Hay veces que pensamos si la vida se empezara al revés, ¿no? Si yo naciera viejo y muriera niño, con todo lo que he aprendido, la vida hubiera sido totalmente diferente. Me hubiera ahorrado un montón de problemas y cuántas cosas habrían sido mejores, ¿no? Por decirlo así, pero quizá, y solo quizá, ¿vale? El sentido de la vida está en vivir la vida. Y por lo tanto, aprender de todas nuestras experiencias. Tanto las buenas como quizá las no tan buenas. Lo que el tiempo puede ser real o no, pero nuestra percepción subjetiva lo es. Y como dicen en el Club de los Poetas Muertos, carpe diem, aprovecha el momento. Y lo irónico de hablar del tiempo
es que nos estamos quedando sin tiempo para continuar. Me gustaría hablar mucho más, y si el tema tiene interés y repercusión, seguramente para futuras temporadas lo retomaré de otra manera y podremos hablar más sobre este tema si os ha gustado. Y de todas maneras, en el siguiente capítulo hablaremos de la mente, que si ya de por sí el tiempo es un berenjenal importante, ya la mente es otro de los buenos. Pero bueno, aquí hemos venido a jugar y espero que me escuchéis en el siguiente capítulo y que tengáis un buen tiempo. Hasta luego.